Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, en el sur del estado de la Florida, en los Estados Unidos. No olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo encuentran en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Maye Primera, editora para América Latina de Univisión Noticias. Bienvenida, Maye, a este programa. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Ángel Bermúdez, periodista de BBC Mundo, bienvenido también a este programa. Gracias por la invitación. Y Casto Ocando, periodista venezolano independiente, bienvenido también. Gracias. Son ustedes tres venezolanos. ¿Por qué hay tantos venezolanos en la Florida y cuántos hay, Casto? Bueno, hay una relación histórica de muy larga data de Venezuela con Estados Unidos y particularmente con Miami, que probablemente se remonta a los años 20 y hay una cantidad de eventos. Pero esta relación obviamente se intensificó a raíz de toda la crisis venezolana que se ha agudizado probablemente en los últimos 4 o 5 años. Y una cifra conservadora pudiera ser 150.000 venezolanos en el área de la sur de la Florida, pudiera ser mucho más si metemos a todas las ciudades de Estados Unidos. Hay una estimación de que el conflicto venezolano ha provocado el éxodo de 2 millones de venezolanos en todo el mundo. Lo que sí es cierto es que Miami es el lugar donde hay más votantes venezolanos en el mundo, es decir, es la comunidad mejor organizada y más activa políticamente de todas las comunidades venezolanas en el exilio. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Usted trabajó mucho tiempo en el periódico El Nuevo Herald también. Sí, yo trabajé 10 años en El Nuevo Herald. Yo llegué en el 99, apenas estaba comenzando el gobierno de Chávez, y me tocó cubrir todas las primeras incidencias, yo me concentré en los temas de corrupción y narcotráfico y lavado de dinero, etcétera. Y bueno, ya desde los primeros años comenzó a ser muy notable el régimen de Chávez en estos temas, ¿no?, de corrupción, etcétera. Y una cosa curiosa, que muchas de estas operaciones ilegales ocurrían en el odiado imperio enemigo, como decía Hugo Chávez, ¿no? Ya. Y Maye Primera, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Usted fue corresponsal del periódico El País de Madrid en Caracas y posteriormente vino aquí a Univisión. ¿Hace Sí, cuánto correcto. tiempo pasó eso? Bueno, van a ser 5 años en octubre. Yo vine a Miami justo después de la última elección que ganó Hugo Chávez en Venezuela, y luego volví a Venezuela cuando se dio el anuncio de la muerte, casualmente, de vacaciones. Y claro, siempre viajo con frecuencia tanto a Venezuela como a otros lugares de América Latina por el trabajo. Y Ángel Bermúdez ha vivido en España, es venezolano también. ¿Hace cuánto está en BBC Mundo? Tengo 2 años en BBC Mundo, aquí en la oficina de Miami. Bueno, primer asunto, Maye. Hay noticias de Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana, chavista ella en un comienzo, posteriormente se volvió antichavista y me criticó muchísimo al presidente Nicolás Maduro. En los últimos días se escuchó una voz de ella, una grabación en una reunión de fiscales y procuradores en México donde vinculaba a Maduro con el escándalo de Brecht. Ella fue desvinculada de su cargo, fue allanado su domicilio, había una orden de arresto contra su esposo Germán Ferrer, y en las últimas horas huyó de Venezuela en lancha hasta Aruba, con posterioridad en avión a Colombia, a Bogotá. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ayer en un mensaje en la cuenta de Twitter, hay que anotar que además esa noticia la dio Univisión, como dijimos aquí ayer. El presidente Santos en su cuenta de Twitter escribió en las últimas horas lo siguiente: la fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos. Se menciona que Luisa Ortega está o piensa llegar en las últimas horas a Estados Unidos o ha llegado a Estados Unidos. Y como consecuencia de todo esto, Tarek William Saab, el fiscal que la reemplazó, escribió lo siguiente, y también lo escribió Jorge Arreaza, el ministro de Exteriores venezolano: Juan Manuel Santos, con apoyo incondicional a la exfiscal prófuga, confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela. Tienen razón Arreaza y Saab, hay una conspiración internacional contra Venezuela que tiene como epicentro Colombia. Bueno, desde que el chavismo está en el gobierno está denunciando conspiraciones, ¿no? Y la verdad es que quienes conspiran suelen ser los militares, ¿no? Porque los políticos, los civiles, llegan al poder generalmente a través del voto. O sea, no ha habido caso en el que los militares den el golpe y entreguen el poder, que vengan señores civiles, aquí está, hicimos esto para ustedes, ¿no? En muchos casos ellos no han presentado pruebas de esta conspiración, de que una conspiración así esté en marcha, ¿no? En el caso de Luis Ortega,
ella sigue declarándose chavista. Es decir, ella dice que ella va al rescate del legado de Hugo Chávez con todas estas denuncias que hace contra el gobierno de Maduro, contra la corrupción. Y concretamente, en el caso de los contratos de Odebrecht, que como sabes, bueno, Odebrecht fue como la real revolución en América Latina, es decir, fue más que la idea del socialismo del siglo XXI, fue la corrupción de Odebrecht la que puso a los países latinoamericanos como que en la misma línea de acción. Y ella dice que tiene mucha información que compartir al respecto. Y supongo que toda esta información dará mejores frutos acá en Estados Unidos, ante la justicia de Estados Unidos, que permaneciendo en Colombia. Es decir, Colombia ha sido únicamente un lugar de paso para ella. ¿Coincide con ese punto de vista? A ver, yo creo que lo fundamental del tema de la fiscal Ortega ha sido como el factor de más ruido que le ha hecho dentro de los últimos meses al gobierno del presidente Maduro, en tanto ella tiene este discurso de defensa del legado del presidente Chávez, se sigue declarando chavista, y esto hace mucho ruido y de alguna manera ha sumado esas denuncias un poco a lo que viene diciendo la oposición venezolana. Ahora, el paso de la fiscal Ortega por Colombia genera un ruido adicional en la relación entre Colombia y Venezuela, que es un ruido interesante porque muchos analistas apuntaban al presidente Santos como un posible mediador dentro de la crisis venezolana por distintas características. Una, por el hecho de que Colombia es probablemente el vecino más importante que tiene Venezuela, por toda la contigüidad, las relaciones históricas, las relaciones humanas que hay entre los dos países, las relaciones comerciales, pero además por el vínculo del presidente Santos con el gobierno de Cuba y el vínculo de Venezuela con el gobierno de Cuba. Entonces, de alguna manera, en medio de esta crisis se veía al presidente Santos como un posible mediador en esta gestión, un elemento que aparentemente no ha caminado, no ha funcionado. ¿Qué puede pasar con Luisa Ortega aquí en Estados Unidos? Decía Maye, primera, que tal vez haya mucho valor judicial, probatorio, posiblemente las denuncias de Luisa Ortega aquí en Estados Unidos, pero mencionaba yo al principio, y creo que lo conoce todo el mundo, Luisa Ortega también fue la fiscal que acusó a una serie de líderes de la oposición en Venezuela hace algunos meses que están en prisión. ¿Se le puede conceder un valor imparcial a esas denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro que pueda llegar a ser Luisa Ortega si ella fue la misma persona que metió a la cárcel a líderes opositores en Venezuela? Mira, yo creo que hay una cosa muy importante con respecto a Luisa Ortega, y es el hecho de que ella es la fiscal actuante, o sea, es reconocida por todos los gobiernos. Cuando una persona ya es fiscal actuante, entonces puede, y creo que ella, lo que tengo entendido es que ella va en esa dirección, va a seguir actuando como fiscal, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la fiscal desde afuera? Puede hacer muchísimo. Puede, por ejemplo, ordenar investigaciones a gobiernos extranjeros, ¿no? Puede incluso ordenar la confiscación de bienes, de dinero, de cuentas bancarias. O sea, hay una gran cantidad de opciones que ella tiene en la mesa, sin incluir todo este bagaje que se dice, que ella misma dijo que tenía 36.000 casos de corrupción documentados. Yo no sé en cuánto cabe eso, un pendrive o lo que sea, pero si ella se trajo esa información, es una cosa extraordinaria que da para todo. Y yo lo que creo es que el caso de Odebrecht, mi opinión es que ella menciona el caso de Odebrecht porque a ella le conviene que esto digamos, esta acusación contra Maduro se procese, digamos, en la justicia brasileña. Se ventile. Entonces Maduro no va a poder decir, mira, el imperialismo yanqui me está... No, esto es el imperialismo brasileño en todo caso, ¿no? Que por cierto fue un aliado muy importante del chavismo, y donde ¿cuál es la respuesta, no? Entonces, mi opinión también es que yo creo que ella tiene muchos más casos peores que los de Odebrecht, que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con narcotráfico, que implican altos personeros cercanos al entorno de Maduro, que la convierte definitivamente en una persona muy peligrosa. A propósito del asilo de que habla Juan Manuel Santos con respecto a Luisa Ortega, si ella lo hubiera pedido o lo pidió, pues Colombia ha tenido una tradición muy larga de conceder asilos. Se lo concedió justamente a Pedro Carmona, presidente por unas horas en Venezuela cuando el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002, si mal no recuerdo.
se lo concedió en los años 50 a Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, uno de los partidos peruanos. Se lo concedió a Alan García, otro expresidente peruano que vivió también en Colombia. Pero quería preguntarle otro asunto. Aquí en una zona en Miami que se llama El Doral, donde viven tantos venezolanos que ahora lo llaman Doralzuela, va a tener lugar mañana en la iglesia de la Virgen de Guadalupe un encuentro con la comunidad venezolana del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Mike Pence acaba de hacer un viaje por América Latina, hizo una parada en Colombia, estuvo también en Argentina, pasó también por Panamá. Dijo que es verdad que no se descarta ninguna opción, ni siquiera la militar, frente a Venezuela, como había dicho Donald Trump, pero matizó, morigeró, moderó mucho los puntos de vista del señor Trump y dijo en todo caso Estados Unidos no va a actuar frente a Venezuela, sino es con un consenso con sus aliados latinoamericanos. Pero viene Pence a reunirse con los venezolanos aquí en Doralzuela. ¿A qué viene Pence? ¿No es un poco curioso que después de ese viaje por América Latina, de haber hablado de Venezuela, termine aquí, justamente cuando la fiscal venezolana parece que ya llegó o va a llegar a territorio estadounidense? Sí, y la verdad es que tengo curiosidad por saber cuál va a ser el tono del discurso de Pence frente a la comunidad venezolana, ¿no? Porque su gira comienza justo después de que Trump habla de esta opción militar contra Venezuela, ¿no? Y va él cargado con esta declaración que pareciera que fue improvisada, ¿no? Es decir, él no, cuando Trump está leyendo el teleprompter es uno y cuando no tiene teleprompter es otro, ¿no? Y luego llega a la región que ya había logrado, digamos, cierto consenso, al menos 18 países de la región lo tienen en torno a Venezuela, que es buscar, primero condenar la Asamblea Constituyente, no reconocer ninguno de sus actos, ¿no? Que el mayor aislamiento al que se puede someter a Venezuela en este momento. Y luego seguir apostando por una opción electoral y por el diálogo. Y bueno, y sale Trump con esta declaración y va Pence a la gira y a medida que iba girando iba rebajando tanto las declaraciones de Trump como esa expectativa de la opción militar. Y ahora viene acá a Miami donde esta, digamos, es la comunidad que tiene una opinión más crítica con respecto y más dura con respecto a cómo debe actuar Estados Unidos frente a Venezuela. Me gustaría decir que les dirá, ¿no? Les dirá lo que quieren escuchar, les dirá lo que Estados Unidos realmente va a hacer, o le dirá lo que se combinó con los países de la región. Es coincidencial, Castro, que Mike Pence venga a Doralzuela después de que regresa de un viaje por América Latina y cuando estamos con esta información de Luis Ortega Díaz. Mira, a mí lo que me sorprende es cómo la agenda venezolana está en las prioridades de la administración Trump, en la agenda de la política exterior de Estados Unidos. Nunca estuvo así. Sí. Durante 8 años Venezuela estuvo en el lugar más bajo de las prioridades para Obama. Ni siquiera con George W. Bush tampoco tuvo una gran prioridad. Y este gobierno lo ha puesto así, casi que al lado de Norcorea. Mi opinión es que ya hay una decisión sobre Venezuela. Yo creo que, tú no mueves a un peso pesado, digamos, ¿no? Como el vicepresidente Pence, porque tú puedes decir que Trump puede improvisar, pero Pence es un tipo mucho más taimado, ¿no? Y está siguiendo, obviamente, un plan. No movilizas a un vicepresidente en una gira turística por Sudamérica, además, cuyo tema central es Venezuela, no hubo otro tema. Y luego entonces, como si no fuese suficiente esas 5 paradas que hizo, Cartagena, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Panamá, donde allí dijo, en cada una de esas paradas, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos, nosotros vamos a actuar, Venezuela va a ser libre dentro de poco. Y luego entonces, como si no estuviera mucho en la agenda, este señor viene ahora entonces también a seguir insistiendo. Yo creo que hay una campaña muy enfocada, muy decidida. Yo creo que lo que uno escucha, digamos, a nivel de las fuentes de inteligencia y las agencias es que hay preparativos ya, o sea, ya no es la fase de planificación estratégica de decidir vamos o no vamos. Yo creo que ¿Pero preparativos para qué? Para todos los escenarios que Trump dijo que tenía que tener sobre la mesa. Entonces, porque el tema de la intervención militar o de cualquier tipo de intervención, el tema clave ahí es el elemento sorpresa.
tú tienes que estar preparado para actuar en cualquier escenario. Personalmente yo no creo que vamos a ir a un escenario, a una intervención estilo Panamá, ¿no? A pesar de que hay elementos que apuntan a que esto es peor que Panamá. Yo creo que hay una gama amplia de opciones, ¿no? Y yo creo que Pence ha venido informándolo a los gobiernos latinoamericanos. La información que tengo es que ha venido proveyendo de un dossier súper completo para decir, mira lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela no solamente es un problema o sea, todos los grupos radicales del mundo están en Venezuela, tienen vida activa, hay unos volúmenes inusitados, nunca vistos de lavado de dinero, hay movimiento de droga como ningún otro, nunca antes había habido un gobierno, nunca, o sea, yo no recuerdo y me corrigen si ustedes piensan que sí lo hubo, pero esto es 15 veces peor que Pablo Escobar. Habrá que probar todo eso, claro. Pues me imagino que él habrá llevado evidencias. No, pero a ver, exacto. Y hay acusaciones, y hay no solamente de Estados Unidos, por cierto, ¿no? En España también hay, por ejemplo, hay organismos de la inteligencia de España e Inglaterra que están concentrados en Venezuela, porque saben que el problema de la droga que le está llegando a ellos viene de Venezuela. O sea, hay un consenso creciente, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, en España cómo se está radicalizando. Hoy la Cancillería brasileña está diciendo hay que aislar diplomáticamente a Venezuela y que va a hacer todo lo posible. O sea, que yo diría que Colombia no es el centro de combinación. El centro de combinación está en toda América Latina, porque lo ha dicho duro desde Argentina, Macri, lo han dicho muchos gobiernos, aparte de Pence. Entonces, yo creo que esto es una continuación de un enfoque muy claro que no sabemos todavía cómo se va a manifestar. El lugar de Venezuela que Venezuela está ocupando en este momento en la agenda exterior de Estados Unidos, yo creo que se justifica cuando uno suma la cantidad de elementos de los que se viene hablando, sean ciertos, digamos, en caso de que sean ciertos, digamos. Si uno suma todos estos elementos que mencionó Castro, pero además si uno suma la crisis humanitaria, digamos, hechos evidentes que están allí, el problema de los alimentos, el problema de las medicinas, uno suma la crisis política que hay, que es un país en el que parece haber como un gobierno de una oposición que viven como en mundos paralelos, es decir, los discursos de uno y otro no casan con una misma realidad. Cada uno tiene una lectura completamente distinta de lo que está ocurriendo. Y se suma que Venezuela es un país clave en lo que tiene que ver con Cuba, que es un país con una posición clave para la región, digamos, incluso por inacción. Si se toman, por ejemplo, las acusaciones de temas de narcotráfico, no hace falta que las autoridades venezolanas participen o no participen en estas cosas. Simplemente con que no se controlen las cosas como Estados Unidos necesitaría, les genera un problema a ellos. Basta que ver efectivamente si se trata de acusaciones ciertas o no, pero si se suman en todo caso, sí da como para darle un punto alto en la agenda. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Maye, primero, hay noticias importantes en Chile, porque el Tribunal Constitucional acaba de declarar ajustada a la Constitución una ley que se aprobó el pasado 2 de agosto que tiene que ver con el aborto. En Chile se ha autorizado ahora, de acuerdo con esta sentencia, a que pueda haber abortos en 3 casos. Hay que recordar que el aborto es la interrupción del embarazo por ciertas causas, pero los motivos son los siguientes para que sea legal el aborto: que haya un riesgo a la vida de la mujer, a la vida de la madre; el segundo, que el embarazo sea consecuencia de una violación; el tercero, que el feto esté en condiciones realmente muy, muy malas de salud. La presidenta Michelle Bachelet, que no se la había jugado a favor del aborto en Chile, finalmente lo hizo. El aborto es ilegal desde los tiempos de Augusto Pinochet, el dictador chileno, y otras personas también participaron, como la socióloga Claudia Díez y sobre todo dos dirigentes de la oposición. Una de ellas era Lili Pérez y la otra Carla Rubilar, dirigentes de la oposición, pero estuvieron a favor del aborto. Es curioso porque todavía hay 5 países donde es prohibido el aborto en el mundo. Varios de ellos en América Latina: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, y también están pues el Estado Vaticano y Malta. En El Salvador hubo un caso reciente conocido, el de Evelyn Hernández, una mujer de 30 años que fue condenada a 30 años de prisión por haber abortado, y fue un caso que generó una gran controversia. Tardó mucho en Chile que hubiera
el Tribunal Constitucional ha autorizado esto, que los legisladores, los parlamentarios hubieran redactado y aprobado una ley así. Sí, bueno, tardaron como 25 años, ¿no? Llegan bastante tarde al asunto, pero puede modificar la vida de mucha gente, ¿no? Tú ahora hablabas del caso de esta chica en El Salvador. Nosotros hace muy poco, antes de que se diera el debate en el Congreso, donde finalmente se aprobó la ley, hablábamos del caso de una mujer que muy temprano en su embarazo el médico ya le dijo, mire, su niño no va a sobrevivir porque tiene todos estos problemas congénitos del corazón, y se le obligó a mantener el niño en su vientre durante 9 meses, es decir, parir. Entonces ella iba a la calle con digamos, su barriga embarazada, no quería salir porque la gente la felicitaba, ¿y qué va a hacer? Y ella no encontraba qué responder, ¿no? Era una situación muy dramática. Y sí, como bien dices, Michelle Bachelet no se la jugó en el primer gobierno. Esta vez sí hizo de este tema una de sus banderas. Ahora va también por el matrimonio igualitario. Y tal vez una de las razones por las cuales este tema no había prosperado en Chile es lo conservador del entorno político chileno, ¿no? Respecto a estos temas, y el peso que tiene también la Iglesia Católica dentro de la política en Chile. ¿Por qué es tan conservador Chile? Por esas razones que anota Maye primera, porque es que la señora Michelle Bachelet fue incluso la jefa de ONU Mujeres, estuvo en las Naciones Unidas. Uno supondría que iba a pisar el acelerador, o que lo habría debido pisar hace muchos años en favor del aborto. Claro, hay una cosa que llama mucho la atención, que de hecho Piñera, siendo candidato presidencial y pese a que esta legislación sobre el aborto cuenta con un apoyo mayoritario de la población, aún así ratifica su posición en contra del aborto. Es una situación un poco rara, digamos, dada la cercanía de procesos electorales en Chile, que probablemente tiene que ver con el tema de que hay una base conservadora del país dura, que para la cual el tema del aborto es una línea roja que no quieren cruzar. Disculpa, fíjate que esta votación hay 10 magistrados, ¿no? El resultado fue 6 a favor, 4 en contra. Se pensaba que iba a haber un empate, ¿no? Y que iba a tener que destrabarlo la presidencia del tribunal. Sí. Y resulta que el voto que hizo la diferencia es el de una magistrada nombrada durante el periodo de Piñera. Esa fue, digamos, como una de las sorpresas, exactamente, durante el proceso allá. Castro. Mira, yo creo que en Chile conviven dos tipos de sociedades. Una sociedad todavía inspirada, ¿no? Sobre todo en todo ese legado del socialismo que tuvo un gran impacto en América Latina en su momento, y esas banderas que ellos quisieron tomar, pero probablemente con algún tipo de prudencia ellos no quisieron empujar como ocurría aquí también, ¿no? Es decir, el tema del aborto en los Estados Unidos también ha tenido, ¿no? y fue una decisión de empujar del presidente anterior. En Chile todavía, o sea, está esa mezcla de personas que socialmente probablemente se sienten como progresistas, ¿no? Pero luego también hay un gran conservadurismo que tiene que ver con, obviamente, la población, o sea, las tradiciones religiosas de Chile, pero al mismo tiempo que la izquierda en Chile no se sintió lo suficientemente sólida como para empujar. O sea, yo creo que ellos habían sido hasta ahora muy cuidadosos en empujar, digamos, algún tipo y ellos ya se dieron cuenta naturalmente de que ahorita hay que ver también las reacciones que van a venir, ¿no? Cambio de asunto, Ángel, y vamos con el tema que planteaba Karen Pereira, la presentadora de NTN 24, antes de darnos paso a este programa, y tiene que ver con el discurso que pronunció anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Afganistán. La guerra de Estados Unidos en Afganistán ha sido la más larga que ha librado este país. Llevan 15 años, 10 meses, incluso mucho más larga que la guerra de Vietnam, o que la Segunda Guerra Mundial, o que la guerra de independencia, o que la guerra civil. Y el señor Trump dijo que Estados Unidos están aburridos los ciudadanos en Estados Unidos de una guerra que no pueden ganar,
y que lo que hay que hacer es ganarla, que Estados Unidos no tiene que continuar con la reconstrucción de otros países, sino más bien luchar por mantener una mucha mejor seguridad nacional, una seguridad interior mucho mejor. Y según dicen algunos analistas, va a enviar 4.000 soldados más a Afganistán. Actualmente hay algo más de 8.000 soldados estadounidenses en ese país y algo más de 4.000 de países aliados de Estados Unidos, seguramente de la OTAN en territorio afgano. Es curioso porque Trump en el año 2012, en un mensaje que dio, dijo que era el momento de retirarse de Afganistán. Después incluso llegó a apoyar a Barack Obama cuando estaba retirando algunos soldados y parece haber cambiado de parecer. Menciona el diario The New York Times que recientemente tuvo una reunión Trump con algunos generales y que él les dijo, we're losing, es decir, estamos perdiendo la guerra. Y ha cambiado de parecer, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones con Trump y con tantos políticos a lo largo de la historia. ¿Qué implicaciones tiene este pronunciamiento de Trump y el posible o previsible envío de 4.000 soldados más a Afganistán? Repito, una guerra que lleva casi 16 años. Acá hay varias cosas interesantes. Uno tiene que ver con la postura de Trump. Ese cambio de postura fue muy interesante porque él ayer incluso lo reconoce en su discurso. Dice, yo llegué aquí diciendo que había que irse, pero ahora me han convencido mis generales. Porque, como dice el dicho popular, una cosa es pedir agua y otra tener que repartirla, ¿no? Sí. En el caso del presidente Trump se ha encontrado con esta situación. Es una guerra que, al enviar 4.000 soldados más, es un refuerzo importante, sobre todo si se compara con la cantidad de fuerzas que hay, pero los analistas no esperan que sea de todas maneras un impulso ganador. Puede ser algo que de acuerdo con los expertos en temas de defensa, esperan que le permita a las fuerzas afganas ganar un poco de momentum, un poco de fuerza, para enfrentar al talibán, un poco frenar un poco al talibán, pero no es una fuerza decisiva que les va a permitir ganar. El tema es que llevan 16 años en una guerra que probablemente no haya manera de ganar. Y yo creo que de alguna manera da la impresión de que por eso el mismo presidente Trump movió el poste de llegada, ¿no? Movió la línea de llegada y cambió los parámetros. Entonces digo, bueno, no vamos a decir si nos vamos a quedar mucho o poco, sino que la situación sobre el terreno es la que va a definir qué es lo que vamos a hacer. Van a buscar, están jugando duro, la presión que han aplicado sobre Pakistán es cuando se escucha el discurso de Trump, es una jugada muy dura que, por los reportes que he escuchado de la prensa local de Pakistán, no fueron muy bien recibidos por parte de las fuerzas pakistaníes, que se sintieron un poco maltratadas por el discurso del presidente Trump, pero que efectivamente hay una situación que tiene que ver con que en Pakistán hay una presencia del talibán y esa presencia está perjudicando la campaña de Estados Unidos en Afganistán. Lo que llama la atención, Maggi, es que toda la potencia extranjera que se mete a Afganistán, pues ninguna potencia que se haya metido allá ha logrado ganar una guerra. Lo invadieron los soviéticos, después Estados Unidos se ha metido a Afganistán. Yo no sé si es por las condiciones del terreno. Sí, esta mañana incluso estaba escuchando a algunos veteranos que habían estado allí en Afganistán y que los entrevistaban en NPR, dando sus opiniones acerca de lo que estaba, de este nuevo paso que da Trump. Y no había coincidencia en ellos, ¿no? Había soldados que decían que habían ido al menos a 3 campañas allí y decían, no, no hay forma de que haya, sí, de ganar esta guerra. Y lo que les preocupaba, lo único común en todo caso, es que no saben exactamente cómo se va a implementar este cambio de opinión del presidente Trump, bueno, ahora presidente, del candidato Trump al presidente Trump, ¿no? Todavía no se sabe cuál es la letra pequeña de esta nueva posición, ¿no? De incrementar prácticamente en un 50% las tropas que están allí. Él partía del principio también de que sentía que Afganistán no estaba respondiendo a todos los esfuerzos que había hecho Estados Unidos en vidas y en dinero para estabilizar el país, ¿no? Lo cual es un poco injusto también con... Castócano. A mí me llama la atención 2 factores. Uno, que lo dijo Trump, el costo de esta guerra. Él pone en trillones de dólares el costo de la guerra o de la participación de Estados Unidos para la economía de Estados Unidos. Y yo creo que él está viendo esto como un empresario, como una persona que dice que hay un costo cuyo beneficio no estamos viendo.
Y la otra cosa que me llama la atención es el hecho de la experiencia que hay con Siria, el retiro o mejor dicho, la negativa de intervenir más a fondo en Siria creó unos bolsones, unos vacíos que efectivamente llenaron otras fuerzas como ISIS, por ejemplo, y el temor que existe es que esto ocurra, también lo dijo, ¿no? O sea, que este vacío sea llenado por grupos radicales que a su vez pudieran generar a largo plazo un costo económico para Estados Unidos que va más allá del costo que implica poner más tropas, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Ángel Bermúdez, ha habido muchas tensiones entre Washington y Pyongyang desde que llegó Donald Trump a la presidencia, es decir, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Kim Jong-un, el dictador norcoreano, ha hecho varias pruebas con misiles intercontinentales, ya tienen alcance de varias millas. Donald Trump dijo que tampoco descartaba ningún tipo de opción, incluida la militar. Y por supuesto esto horroriza a mucha gente porque si tiene armas nucleares Corea del Norte y también las tiene Estados Unidos, pues podría haber una catástrofe. Para rematar, Corea del Sur es vecina de Corea del Norte. Seúl, la capital surcoreana, está muy cerca de la frontera con Pyongyang. Y hay quienes dicen, expertos incluso en Estados Unidos, que los misiles que tiene Corea del Norte podrían llegar a alcanzar Alaska o territorio incluso en la costa oeste de Estados Unidos. Hay 8.000 kilómetros de distancia entre Corea del Norte y la costa oeste. Kim Jong-un dice que está dispuesto a entablar una guerra con Estados Unidos y Trump, repito, ha dicho más o menos lo mismo. Hay una columna de la revista Semana de Colombia, de Antonio Caballero, un columnista a quien muchos llaman de izquierda ideológica en el país, que tiene además una muy buena prosa en términos generales, y dice que lo que está pasando aquí entre Kim Jong-un y Donald Trump es que están bailando una especie de minué diplomático. Dice, las armas nucleares han existido esencialmente como un factor disuasorio. Incluso Charles de Gaulle lo menciona él cuando era el líder francés, decía que a él le importaba que Francia tuviera armas nucleares para que invitaran al país a las conferencias sobre política nuclear. Y por otro lado, cuenta Caballero aquí, pues da un dato como Estados Unidos tiene en Corea del Sur 83 bases y en el Japón incluso en más de 100. Pero él manifiesta lo siguiente, dice, esto es muy distinto a lo que pasó en la crisis de los misiles en 1962, cuando Rusia había armado una plataforma de misiles contra Estados Unidos en Cuba. El mundo pues contuvo la respiración porque estuvimos muy cerca de un conflicto nuclear, y finalmente John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, cuando incluso algunos generales llegaron a mencionarle que por qué no lanzaba un misil sobre Cuba o por qué no iniciaba una guerra nuclear y borraba la entonces Unión Soviética, preguntó cuántos muertos habría en Estados Unidos si no lanzan un misil, y le dijeron que 600.000. Él respondió señalando, hombre, eso sería el mismo número de muertos de la guerra civil estadounidense, y yo no puedo hacer eso. Y terminó habiendo una negociación entre Nikita Khrushchev, el líder soviético, y Kennedy, el presidente de Estados Unidos. En la columna de Semana, Caballero dice, esto es una cosa muy distinta, hay una gran distancia entre Nikita Khrushchev y John Kennedy por una parte, y Kim Jong-un y Donald Trump por la otra, porque estos parecen unos niños, Trump y Kim Jong-un. Y dice, los adversarios son niños, y así concluye la columna, en la edad desagradable en que a los niños les gusta romper los juguetes. Hay una gran diferencia entre esa época y esos líderes y estos. Hay mucho más peligro ahora por lo supuestamente irresponsables que son los líderes actuales. Cuando se habla del tema de Corea del Norte, un elemento fundamental es ir más allá del discurso. ¿A qué me refiero? ¿Cómo funciona el juego nuclear? El juego nuclear funciona gracias a la disuasión. Para que la disuasión funcione, yo tengo que creer que mi adversario realmente está dispuesto a utilizar el arma nuclear. Kim Jong-un tiene que decir que está dispuesto a utilizar el arma nuclear, porque si él dice, no, yo no pienso usar el arma nuclear, ¿qué sentido tiene esta disuasión? Trump, de alguna manera, tiene que decir que está dispuesto a actuar en contra, es decir, tiene que, aunque pueda parecer, a propósito de las declaraciones, y puede haber ligereza, cuando uno habla con los expertos, siempre hay detrás de todo esto un juego racional. En el caso de Corea del Norte, por ejemplo, siempre se apunta al caso de Irak con Saddam Hussein y al caso de Libia. Y la gente, y lo que te preguntan expertos es, ¿qué habría pasado si Hussein hubiera tenido armas de destrucción masiva realmente? Probablemente no lo habrían invadido. ¿Qué habría pasado si Gaddafi no hubiera desarmado su programa de armas de destrucción masiva? Probablemente
no lo habrían, Occidente no habría facilitado la rebelión libia. Entonces, lo que dicen los expertos es Kim Jong-un aprendió la lección y por eso necesita dotarse de armas nucleares. Del lado estadounidense, el problema es igualmente grave, en el sentido que este es un tema que se ha alargado durante décadas, y hasta ahora Corea del Norte ha representado una amenaza para los socios de Estados Unidos en el Pacífico. Pero a medida que Kim Jong-un se acerca a su objetivo, que es poder alcanzar territorio estadounidense para garantizarse la disuasión al final, Corea del Norte empieza a representar una amenaza existencial para Estados Unidos. Digamos, no es que lo va a desaparecer, pero sí puede causar un daño tremendo. Entonces, Estados Unidos necesita solucionar esta amenaza, y Corea del Norte, por otro lado, se mueve dentro de la lógica de: si no tengo el arma, ¿quién me garantiza mi supervivencia? Yo creo que ahí es donde está el debate. Castro Ocando. Mira, yo creo que ahí estamos pasando una época que hasta ahora se caracterizó por una política de tratar de coexistir, ¿no?, con una persona aparentemente irracional, o un régimen, porque no solamente es él, sino el anterior y el abuelo en Norcorea. Y ya ahora hay o sea, Estados Unidos entendió, por lo que estaba diciendo Ángel, que hay una amenaza real. Ya la amenaza no es posible, sino no es una cosa... Y eso lo entendieron, en mi opinión, lo entendió China también, lo entendió Rusia, que por cierto se aliaron con Trump en el Consejo para apuntalar mejor o ponerle más sanciones mucho más duras, impensables en otro momento de la historia para China. De modo que Norcorea está ahorita bastante aislado, ¿no? Muy aislado. El costo político le ha subido altísimo, y le ha subido no solamente externamente, sino internamente, porque cuando en un régimen de este tipo, donde el hombre tiene que matar a sus contrincantes porque sabe que si no los mata, los van a matar a él, entonces también tiene una amenaza interna. Es decir, si él se muestra débil, también puede perder de adentro, y puede el régimen colapsar desde adentro, que también es parte, creo yo, de la estrategia. Entonces hay un punto, lo que a mí me parece, lo que uno puede jugar como irresponsable es que toda esta política exterior se decida a través del Twitter, pero yo creo que esto es el signo de la diplomacia de Trump, que todo lo dirime, y un poco también en la intención de decir, bueno, si tú eres loco, yo soy 2 veces más loco que tú, y entonces eso realmente, según he leído, pues ha puesto un poquito más racional al líder norcoreano, y claro, existe la amenaza de que pueda apretar a alguien el botón de una manera, ¿no? O sea, el acercamiento de 3 portaaviones frente a las costas de Norcorea. Sí. Esto puede llegar a un punto en el cual ya tú no puedes backtrack, o sea, no puedes echarte para atrás. Y esa es una cosa extremadamente peligrosa, ¿no? Y China lo ha entendido, y China sabe que todo esto, ¿no? Mientras tanto, hay mucha gente en Miami, por cierto, Juan Carlos, y te recomiendo, que están comprando unas pastillas de yodo, porque tú sabes que si llegara a ocurrir, ojalá que no, un atentado nuclear contra Estados Unidos, entonces se produce lo que se llama unos vientos radiactivos. Entonces hay gente en Miami preparándose ya. ¿Dónde se compran las pastillas? Se compran en eBay, se llama iodino, o sea que tú tomas de eso y entonces el organismo elimina la radioactividad que pudiera venir por el viento, ¿no? De modo que hasta ese punto hemos llegado. Pues llamativo. Quiero cambiar de asunto, Maya, y seguir con Estados Unidos. El sábado de la semana pasada o de la semana antepasada ya, hubo unos hechos violentos en Charlottesville, en Virginia, cuando unos supremacistas blancos iban a protestar por el hecho de que iban a eliminar, a tirar abajo una estatua de Robert Lee, el general de las tropas del sur en la guerra civil estadounidense. El sur era esclavista. Como consecuencia de eso hubo una contramanifestación, y un joven neonazi atropelló a una mujer y la mató. El joven además fue detenido. Univision Noticias trae un artículo sobre uno de estos supremacistas blancos, que además está en el Orange County, en el condado de Orange, cerca de Los Ángeles, en California, y es uno de estos supremacistas blancos. Lo extraño del asunto es que el supremacista blanco se llama Johnny Benítez, o se da a conocer como Johnny Benítez, tiene 29 años, en realidad se llama Juan K. David, y nació en Colombia, y su familia, según dice él, llegó de manera legal a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un colombiano,
que se llama Juanca David, termine convertido en un líder supremacista blanco en Estados Unidos. Sí. Bueno, lo que pasa es que también todas estas ideas sobre las que se fundan estos movimientos radicales como el supremacismo blanco tienen unos pies de barro, o sea, un fundamento muy... es como un pasticho prácticamente, es decir, no tienen real fundamento histórico, a veces apelan a la religión, es decir, toman un poco de cada lugar la versión de la historia o de la religión que les sirve a sus propósitos, ¿no? Y bueno, este caso de este muchacho, como dices, él llegó a los 2 años con sus padres, nació en Colombia, y él resalta que sus padres llegaron al país legalmente, ¿no? Y una de sus primeras apariciones fue en una protesta contra indocumentados, ¿no? Que imagino que seguirá la teoría de que los inmigrantes sin documentos le están robando al estadounidense promedio trabajos que ellos podrían ocupar, ¿no? Es decir, hay un montón de contradicciones, ya en el discurso de Juanca David llegan al extremo, pero en todo este movimiento supremacista los hay, ¿no? O incluso en el discurso que el propio Trump asume frente a esta caja de Pandora que se ha destapado en gran parte también gracias a su campaña, ¿no? Un minuto, Ángel. Hay un elemento curioso que en Estados Unidos hay una especie de angustia dentro de un sector de la población blanca que tiene que ver con presiones económicas, con lo difícil que se les ha ido haciendo la vida. Había una idea de que los hijos siempre iban a poder tener una vida mejor que los padres, y hay ahora una generación que está encontrando dificultades para tener esa vida mejor que los padres. Y de alguna manera eso está generando dentro de la sociedad estadounidense una preocupación real en sectores de la sociedad, en el sentido de no estoy consiguiendo lo que me era dado, lo que me estaba prometido, y no sé por qué. Y allí algunos grupos pescan en río revuelto y consiguen explicaciones que no necesariamente son las reales, pero que les funcionan y les justifican su miedo y su preocupación. Y Castro Cando, ¿cómo es posible que ocurra un fenómeno como el de este hombre de 29 años colombiano llamado Juanca David, que es un gran promotor de los grupos supremacistas blancos y de la alt-right, como dicen en inglés? Sí, la primera cosa la primera actitud es de sorpresa, porque uno no esperaría que fuese por allí. Sin embargo, como dice Maye, hay un tipo de propuestas que, aunque tienen pies de barro, encuentran caldo de cultivo en mentes, probablemente, también lo decía Ángel, que están angustiadas, que están buscando respuestas que no les está dando posiblemente ni siquiera Trump. Pero yo también creo que aquí ha habido como, o sea, socialmente en los últimos años se ha producido un fenómeno de radicalización de las posiciones y de la sociedad, ¿no? Ahí ha habido por diferentes razones, ¿no? Y yo creo que esto es un reflejo de esa sociedad, de la sociedad que tenemos ahora, que es mucho más confrontacional, es mucho más intolerante, ¿no? Y lo vemos en toda una cantidad importante de lugares, como en la política, es más difícil alcanzar consensos. Ahí la división es mucho más marcada y esto se expresa en esto, y la gente, cuando se enteró que había muchos, que Trump tuvo muchos votantes hispanos, también hubo sorpresa, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación en la cual ya aunque David no es de la tercera o cuarta generación, no es de la segunda técnicamente, o de la primera, porque nació en Colombia, está impregnado, digamos, o sea, está buscando respuestas, ¿no? Pero yo creo que estos son casos aislados también. Yo no creo que esto sea una tendencia que vamos a ver en los próximos años, sobre todo porque estas son tendencias que están de salida, en mi opinión, ¿no? O sea, no tienen un apoyo masivo. Es más, este rechazo, lo que pasó en Charlottesville, el rechazo ha sido multilateral, ¿no? De todos los sectores, y yo creo que esto es lo que vamos a ver. Espero que sea así. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami para despedirnos, porque se acabó el tiempo. Gracias, Maye Primera, Ángel Bermúdez y Castro Cando por haber estado aquí. A ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.